adelante. Debemos seguir adelante en Jesucristo. Aunque las puertas se nos cierren, habrán otras que nosotros a través de la oración y ayuno se van a abrir, sabiendo que Él tiene todo en control. Así que en esta tarde, hermano, proclamemos la verdad. Sigamos hablando de Jesús, lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Esta es la parte que Dios me ha dado para todos nosotros, igual para mí. Me motiva cada día a seguir hablando de Jesús, compartir lo que Él nos da con aquellos que están en su casa, con los que vienen y nos acompañan, y que no nos desanimemos. Si alguno que ha venido antes o alguien que hemos invitado no quiere venir, no quiere volver, déjele todo eso al Señor. No vamos a tomarlo como cosa personal. Eso simplemente es entre esa persona y Dios. Ellos sabrán lo que están viviendo. Y nuestro deber es seguir adelante, hermano. Así que, hermano, yo le doy gracias a ustedes por escuchar esta palabra. Pero ante todo vamos a hacer la oración para despedir este culto en esta tarde. Hombre de quien Dios mismo dijo: David, hijo de Isaí, es un hombre conforme a mi corazón y me obedece. ¿Se da cuenta? Y me obedecerá, dice. Precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, es el Salvador que Dios le prometió a Israel. Antes que él viniera, Juan el Bautista clamó la necesidad que tenían los israelitas de arrepentirse de sus pecados. ¿Creen ustedes acaso que soy Mesías? Dijo, no. Pero Él vendrá pronto, decía Juan el Bautista. En comparación con Él, yo no valgo nada. Hermanos descendientes de Abraham y cualquier gentil que reverencia a Dios. ¿Se dan cuenta aquí? A los judíos y a los gentiles. ¿Qué dice él? Que reverencia a Dios. Esta salvación es para todos nosotros, los que vivan en Jerusalén, y sus jefes cumplirán la profecía al condenar a Jesús. Ellos no lo conocieron a pesar de que escuchaban la lectura de los profetas todos los sábados. Como no hallaban ninguna causa justa para condenarlo, buscaron la manera de que Pilato lo matara. Después de que cumplieron la profecía acerca de la muerte del Mesías, lo bajaron de la cruz y lo colocaron en una tumba. Pero Dios lo resucitó, y muchos de los hombres que habían acompañado a Jerusalén desde Galilea le vieron varias veces, y aquellos hombres ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros hemos venido aquí para darle a conocer las buenas noticias de que Dios, al resucitar a Jesús, ha cumplido la promesa de que les había hecho a nuestro antepasado, y lo ha hecho realidad para nosotros. El Salmo 2 expresa lo siguiente: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios había prometido que la levantaría de entre los muertos y lo volvería a morir, y no volvería a morir. Así lo declaran las Escrituras. Yo cumpliré las bendiciones santas y seguras que lo prometí a David. En esto otro pasaje dice: Dios no dejará que sus santos se pudran. Por cierto, después que David sirvió su generación de acuerdo con la voluntad de Dios, murió, fue enterrado con los antepasados en su cuerpo descompuesto. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Hermanos, escúcheme.
porque en medio de Jesús se le anuncia el perdón de los pecados. A cualquiera que crea en él se le declarará justo, lo cual la ley de Moisés nunca pudo hacer. Cuidado, procuren que las siguientes palabras de los profetas no se apliquen a ustedes. Miren, asómbrense y perezcan, burlones, porque en los días de ustedes estoy realizando una obra que no creerán cuando alguien se la anuncie. A salir de la sinagoga les pidieron que se rezaran a hablarle a los siguientes semanas. Pero muchos judíos gentiles piadosos que adoraban en la sinagoga siguieron a Pablo y a Bernabé, y estos los aconsejaron que permanecieran fieles a la gracia de Dios y le ofrecía. A la semana siguiente casi la ciudad entera fueron a escucharlo predicar la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron que el gentío lleno de celo se pusieron a blasfemar y a rebatir la palabra de Dios. Entonces yo voy a parar ahí. Lo que quiero decir con esta palabra es que si Pablo y Bernabé hubiesen acobardado a no llevar la palabra donde quiera que ellos iban, esto no hubiese sucedido. Entendíamos que hay gente en estos tiempos que hay que llevarle la palabra, pero deja que sea Dios a través de su Espíritu que trabaje en cada uno. No todos van a aceptar la palabra como Dios la ha mandado. Por eso aún su pueblo fue condenado. Todavía en estos tiempos podemos ver que los judíos viven como viven, pero definitivamente que hay muchos judíos creyentes en Jesús, de que su Mesías ha venido. Es decir, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Entonces por eso tuvieron Pablo y Bernabé que salir a predicar la palabra a gentiles, a otros, porque en esta palabra se lo dijo: ustedes mismos, el Señor ha venido, ustedes no lo han aceptado, ustedes lo mataron. Pero ¿sabe qué? Ahora hay otros pueblos que también van a recibir la misma bendición de ustedes. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esa bendición a otros. Amén. Que conozcan la palabra, que puedan ellos entender que Jesús vive y vive en nuestros corazones. No vive en una madera, no vive en un letrero o en una foto, vive en nuestros corazones. Y es deber de nosotros proclamar esa verdad, de que el Señor Jesús está vivo y que su mensaje y su palabra nunca pasará, siempre estará ahí. Al igual que los apóstoles, debemos afirmarnos en la fe, hermano, ante todo. Luchar por la proclamación del mensaje sin doblegarnos por las circunstancias. Y seguir adelante, debemos renuentes a Él. Como lo relata en el versículo 4, y lo vemos aquí que dice: la opinión de los habitantes de la ciudad estaban divididas. Unos estaban de parte de los judíos y otros respaldaban a los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Eso está sucediendo en estos tiempos, hermano. Hay personas que van a aceptar el mensaje de Dios y habrán otros que lo rechazarán. Por eso es importante evangelizar, ir y caminar y llevar la semilla. Porque solamente el Señor sabe el resultado final de lo que sucederá. Nuestra fe debe estar firme, hermanos, para enfrentar momentos de crisis. Es decir, en los momentos de crisis, hermanos, nosotros no debemos acobardarnos. Cuando tenemos guerra, gente que se nos levantan en guerra para querer paralizarnos, entonces cuando más debemos pegarnos del Señor. Si cuando se levanta el enemigo contra nosotros porque estemos predicando, porque estemos evangelizando, porque estemos dando consejos,
sea porque llegue una enfermedad, sea porque haya personas físicas haciéndonos la guerra, es cuando más debemos agarrarnos de las manos de Jesús. Y eso todo cristiano lo entiende. ¿Por qué digo todo cristiano? Porque el verdadero creyente está claro de que nada de lo que hacemos va a agradar al enemigo. Él lo que quiere es tenerlo nosotros controlado, mientras que Dios nos da libertad a través de su palabra. Los apóstoles no renunciaron a su misión en ningún momento, pese a todas las circunstancias adversas. Eso lo podemos ver en los versículos 6 y 7. Dice así, el 6, huyeron a otras ciudades en esas regiones y siguieron ¿qué? Predicando. Sí, llegó un momento que ellos tenían que salir ya de allí. Ya ellos habían hecho su trabajo, habían sembrado la semilla. Si una puerta se cierra, hermano, es necesario buscar otra que se abran. No podemos quedarnos de mano cruzada. Cuando a una persona se le niega a usted a escuchar la palabra, cuando una persona se niega a aceptar las correcciones del Señor en su vida, busque otra, que hay otra que está necesitada y lo va a tomar. Y eso es importante al creyente entenderlo. ¿Cuántas personas le vamos a hablar del Evangelio? ¿Y cuántas personas de esas van a tomar lo suyo? Entendemos de que nosotros simplemente hacemos una parte de la obra. Lo demás debemos dejárselo al Señor, que se haga su voluntad. La meta final, hermano, es la proclamación de las buenas nuevas. Esa es realmente nuestra meta final. Es de que llevemos el mensaje y luego dejemos de toda la consecuencia a Cristo, porque así lo dice un gran predicador, Charles Stanley. Hagamos nosotros nuestra parte y luego entonces que el Señor haga su parte. Es tan importante eso, hermano, que podemos, si yo puedo llegar atrás a Hechos 13, vemos un relato que cuando ellos llegan a esta otra ciudad y llegan a la sinagoga, entonces llega el momento de que los ilustrados de la palabra están haciendo su mensaje, le piden a Pablo y a Bernabé que hablen, que si tienen algo que decir. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Comienza, estamos hablando en Hechos 13, esta parte. Entonces le dice, en una parte, esto estaba en Antioquía, en Pisidia. Entonces, hay una parte que ellos le dicen, hermano, si tienen alguna enseñanza de aliento para el pueblo, tomen la palabra. Le voy a leer el versículo 15 en adelante de Hechos 13. Pablo se puso entonces de pie, los saludó con las manos y le dijo, varones de Israel y que tema al Señor, escúcheme. Oigan esa palabra, varones de Israel, cualquiera que tema al Señor, escúcheme. No le dijo a todos, sino el que tema al Señor, escúcheme. El Dios de la nación israelita escogió a nuestro antepasado y después de enaltecerlos en Egipto, rescatándolos milagrosamente de la esclavitud, lo estuvo alimentando durante 40 años en el desierto. Luego destruyó 7 naciones de Canaán y le dio a Israel aquel territorio como heredad.
Después de esto, durante unos 450 años, le estuvo dando jueces que lo gobernaran hasta el día del profeta Samuel. Entonces el pueblo pidió ¿qué? Rey. ¿Y le dio a quién? A Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Dios lo quitó y puso en mensaje. Pablo y Bernabé acostumbraban ir ¿a dónde? A la sinagoga. Definitivamente era su primer lugar de ellos de llegada cuando llegaban a una ciudad diferente. La razón de que ellos llegaran primero a la sinagoga era el lugar idóneo donde se encontraban ¿quiénes? Judíos y griegos en esos tiempos, ¿verdad que sí? Estaban en medio de los judíos, pero no tenían prácticas judías. ¿Se dan cuenta? Si cuando dicen prácticas judías es que ellos entendían las leyes de los judíos, pero no practicaban las leyes de los judíos, porque ellos ya habían sido renovados, ya han creído en el Señor Jesús y ya todas las cosas para ellos eran nuevas. Entonces ya la ley quedaba aparte para ellos. No era que la violaban, sino que ellos ya entendían que había algo mejor, que fue para lo que vino el Señor Jesús. El enemigo quiere evitar a toda costa la evangelización, hermano. El enemigo no quiere que nosotros le prediquemos a nadie. El enemigo no quiere que nosotros le demos una palabra de esperanza, de fe, de amor, de paz. Esa es una de las guerras que le hace el enemigo a todo creyente. Comienza a poner dudas en su cabeza cuando le va a hablar a alguien de Jesucristo, lo que ha hecho Jesucristo en su vida. ¿Cuántas personas le haya predicado a usted y tal vez por ahí dice, ¿y qué es lo que usted se cree si yo lo conozco de dónde viene? Lo que era antes. Sí, pero ahí está la palabra, lo que era antes. Sí, esas son de las cosas que el enemigo usa. Pero vamos a otro punto. Los apóstoles mostraron fortaleza en su fe pese a la adversidad. ¿Por qué pese a la adversidad? Si vamos al versículo 3, podemos ver por qué a la adversidad. Dice el versículo 3, sin embargo, Pablo y Bernabé permanecieron allí bastante tiempo, predicando abiertamente en el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban claros en qué camino lo había puesto el Señor Jesús. Ellos no esperaban, como quizás nosotros hoy, que todo fuera color de rosa. ¿Se dan cuenta? Estamos viviendo un evangelio cómodo. Mire cómo estamos nosotros. Aquí tranquilo, nadie nos está acosando, pero ¿cuántos están en su casa tranquilos, escuchando la palabra de Dios? Imagínense en aquellos tiempos, la guerra que tenían los creyentes. Pero también así está sucediendo en estos tiempos. ¿Cuántos cristianos en otros pueblos, en otros países, están siendo perseguidos? Para enumerar algunos, como China, como Afganistán, Irán. Si todos esos pueblos que son perseguidos todavía los cristianos a esta altura de juego, en el 2020 existe la persecución del creyente. Pero entendamos algo, que la perseverancia le llevó a pasar bastante tiempo en el mismo lugar, porque entre más resistencia ellos encontraban,
más el Espíritu de Dios lo motivaba a predicar la palabra. Entonces esa debe ser nuestra posición. Diría, no, pero yo me voy de ahí. Ok, perfecto, pero no es el tiempo. El Señor no te ha dicho muévete de ahí todavía, porque incluso sucedió que en un tiempo querían atrapar al Señor Jesús antes de tiempo, y Él mismo se le coló entre la multitud y se fue. Significa que cuando es el tiempo de correr, el Señor te lo indica. Entonces aquí en este tiempo vemos que ellos permanecieron y siguieron constantemente, aprovechando, seguir llevando ese mensaje a muchas otras personas. Y seguro que lo vemos aquí, que dio sus frutos. Dios respalda, y aún hoy lo hace, aunque muchas personas no lo crean. Dios respalda el mensaje. Dios respalda al siervo que está cada día llevando el mensaje de Dios. El mensaje que proclama su siervo siempre va a estar respaldado por Dios. Eso está claro, hermano, porque aquí Pablo y Bernabé lo vivieron. Otro punto es: los apóstoles sembraron, aunque no todo terreno fuera fértil. Recuérdense que ellos llegaron, predicaron la sinagoga, y allí se convirtieron muchos judíos y gentiles en este pueblo. Pero esos fueron las tierras fértiles que cayó esa semilla y pudo echar raíces. Entonces ese amor de la fe creció. Pero en cuanto a aquellos que oyeron el mismo mensaje, entonces lo odiaban. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando tú puedes hacerla tuya, ella va a hacer un efecto en ti. Siempre habrá quienes son receptivos al mensaje,